de Jesús Rincón Solís. Vengo de la Escuela Superior de Trabajo Social, Jesús Aquino Juan. Mi materia es Historia de México. Me lo imparte la profesora Lady Mariana Barento Soto y hoy le voy a hablar de la cultura olmeca. Se desarrolló durante el preclásico medio en amplias zonas que tuvieron un núcleo en áreas nuclear en la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. La palabra olmeca en náhuatl significa gente del país del hule y fue utilizado por primera vez al final de la década de 1920 por Valiant y Saville para referirse a los componentes de esta cultura, que produjo las monumentales cabezas de piedra descubiertas en distintos yacimientos arqueológicos en la llamada área nuclear olmeca. El etnomio utilizado para nombrarlos entonces muy posterior a la propia época en que se desarrollaron como el pueblo, con el pueblo de su identidad étnica fue desconocida. Se desconoce cuál fue su nombre con el que los olmecas se dominaban a sí mismos, aunque algunas fuentes mesoamericanas parecen referirse a los antiguos olmecas como los habitantes del Tamauchán, el país de la abundancia. Los indicios más antiguos acerca de la existencia de la cultura olmeca datan alrededor del año 1200 a.C. y los más recientes llegan al año 500 a.C. Los centros culturales de esta civilización se situaron en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, pero no hay más datos ciertos que permitan establecerse la afiliación étnica ni el origen de su cultura, como bien ya lo mencionamos. Los olmecas fueron considerados durante mucho tiempo como la cultura madre de la civilización mesoamericana, pero no ha podido determinarse cuál es el origen de su estilo artístico, ni tampoco si sus riesgos culturales. Pero más allá de su origen, sirvió para la difusión de su cultura. Considerar los particulares como el culto de las montañas, las cuevas, la serpiente emplumada, como deidad asociada a la agricultura, la simbología, entre otros, que iremos explicando más a fondo. Para empezar, ¿dónde se ubican los olmecas? La cultura olmeca prevaleció claramente en la parte sur de la llanura costera del Golfo, aunque su influencia se expandió por la mayor parte de Mesoamérica y excepción de la región occidental, que se mantuvo autónoma hasta fines del preclásico. La zona señalada como la mayor presencia es la comprendida entre los ríos Papaloapan y Grijalva, en la mitad del norte del Istmo de Tehuantepec. Esta zona actualmente es la que le corresponde al sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. Así prevalece el clima cálido y húmedo, clima que es posible que sea el mismo que tuvo durante la antigüedad precolombiana. Para empezar, ¿ustedes sabían cuál es la organización política de los olmecas? La organización política de los olmecas se clasifica e identifica como un gobierno de tipo teocrático donde todo giraba en torno a un dios, el jefe superior o gobernante dentro de la sociedad de los olmecas, que era un sacerdote. Se podría clasificar como clase dominante y clase subordinada, donde la clase dominante es un pequeño grupo de olmecas que tenían los mayores privilegios de la sociedad en semejante. En la cultura occidental sería la nobleza de los estamentos. Eran llamados también élite y estaban formados por las figuras militares y religiosas. La clase subordinada, por debajo de los dominantes estaban los subordinados, siendo un grupo mucho más que líderes, pero casi sin privilegios. El mayor número no importaba demasiado, ya que todo este grupo era utilizado para los trabajos más duros, ya que se decía
que no tenían ninguna relación con los dioses, al contrario que los dominantes. La gran mayoría de los miembros de este grupo eran los campesinos, es decir, los olmecas que trabajaban en el campo, siendo la principal fuente económica y de subsistencia de esta sociedad mesoamericana. Pero ¿sabían cómo se vestían los olmecas? La primera característica de la vestimenta de los olmecas está relacionada con la liviandad de los tejidos utilizados por ser una etnia cultivadora de algodón. Se presume que gran parte de la vestimenta de los olmecas se elaboraba en base a estas fibras. También caracterizan a la indumentaria olmeca y a los adornos diseños de tipo geométrico. Los ornamentos se confeccionaban en diversos materiales como el barro, el cuero, el jade y el oro y hilos de colores, siendo esta última particularidad en los atuendos olmecas debido a sus gustos por la coloración. ¿Ustedes saben cómo se vestían los hombres de la cultura olmeca? Los hombres olmecas sí pertenecían a la clase subordinada, tapaban su cuerpo con calzones de manta. Y al tratarse de los gobernantes, jefes y miembros de la alta sociedad, utilizaban un taparrabo donde se combinaban el algodón y el cuero en su manufactura. En el caso de las mujeres. En el caso de las Espérate, ahora aquí vamos a hacer pausa. Quédate quieto. Viendo aquí, empieza viendo aquí. En el caso de las mujeres, el ropaje olmeca femenino en las clases bajas se limitaba en faldas de algodón y sin nada que cubrieran sus pechos. Las mujeres de alto estrato portaban vestidos de mejor elaboración a base de algodón y ricamente teñidos, tocados para la cabeza en variados materiales, sandalias de cuero con pedrería, aretes, pulseras y collares, confeccionados ya sea en oro o jade y otras piedras preciosas. La gastronomía de la cultura olmeca fue una mezcla de productos que eran provenientes de las iniciales actividades importantes como lo era el cultivo, la pesca y la caza de un menor nivel. La cultura olmeca ha sabido aprovechar los ríos para hacer doble funciones: la pesca, el cultivo por el riego, por goteo. De esta manera fueron capaces de mejorar el ritmo de producciones y adquirir los alimentos. En cuanto a su alimentación, se basaba en la recolección, en la caza y pesca, como bien mencionábamos. Ellos consumían quelite, frutas como la pitaya, la tuna, la papaya y el mamey. Ellos al igual cazaban iguanas, ranas, serpientes. Con esto se puede ver que su alimentación era un jugo de nutrientes, sin que, duda alguna, el maíz fuera gran protagonista. La religión de la cultura olmeca. A grandes rasgos sabemos que la religión olmeca fue una religión politeísta y la mayor de los dioses estaban relacionados con la agricultura, los volcanes y diversos animales de la zona, como cocodrilos, caimanes o reptiles. También estaban sus dioses relacionados como elementos como el agua o como el sol. La flora y la fauna de la cultura olmeca. La vegetación de esta región antiguamente estuvo recubierta por una espesa selva tropical, que era el hábitat de numerosas especies que en la actualidad se encuentran a punto de desaparecer en el territorio mexicano. Entre ellas está el jaguar, las aves de plumajes preciosos como guacamayos y quetzales, y reptiles de diversas especies y mamíferos como el tapir. La flora, debido a la humedad de la zona y de las fuentes de estos ríos, en la temporada de lluvias, los desbordamientos de las corrientes son una constante. La educación de los olmecas. Los olmecas se consideraban bastante importantes de la educación, incluso era muy estricta.
Tenían sus reglas según el sexo. A los hombres se les educaba de manera distinta que a las mujeres. Al igual que muchas culturas de Mesoamérica, esta civilización llegó a ser la cuna de muchas reglas sociales en toda Latinoamérica y en muchos que aún se encuentran vigentes. A los hombres se les enseñaba actividades como cazar y a las mujeres actividades del hogar. Además que se les enseñaba cómo se debían vestir, ya que tenían que ser de una forma muy recatada a diferencia de los hombres. Las tareas del hogar se englobaban en moler, cultivar y preparar platillos para la alimentación y eran ellas quienes tenían que cultivar. Los sacrificios de la cultura olmeca. Entre las prácticas religiosas que llevaron a cabo los olmecas estaban los sacrificios humanos y las mutilaciones de partes del cuerpo, como el pene, manos y brazos, como la intención de fecundar la tierra con sangre. ¿Cómo se relaciona el trabajo social con la cultura olmeca? Pues la cultura olmeca se relaciona porque nos dejó una enseñanza y una civilización y una educación que hoy en día no es la misma, pero nos enseña algunas cosas. Por ejemplo, nos dejaron una seña de educación, ir a la escuela, y nos dejaron una hermosa fauna y una deliciosa gastronomía muy rica que hoy en día tenemos, y una religión que hoy podrán ser diferentes, pero hay algunos que siguen la religión católica como ellos, no sé, como ellos nos enseñaron, que cada uno elige. Y como diría Emily Henriot, la cultura es aquello que permanece en un hombre cuando lo ha olvidado todo. Y esto sería todo, y muchas gracias por su atención y le deseo bonito día.